En Telefónica Tech nosotros entendemos la tecnología no solo como un medio, sino como una herramienta para transformar los espacios y mejorar así la experiencia en ellos. La renovación implica preparar al palacio para el futuro y que tanto los clientes que vienen y vendrán a los eventos como las empresas organizadoras aprecien que no solo están en una ciudad preciosa y en un edificio muy especial, sino que también están teniendo una experiencia potente a nivel tecnológico. Hemos instalado sistemas que garantizan la máxima calidad audiovisual. Posiblemente para un usuario que atiende un evento, la solución de mayor impacto será la pantalla de gran formato de más de 15 metros que hemos montado en el auditorio principal. Sobre esta pantalla se proyectan una resolución de 2 veces 4K. La tecnología es láser y esta solución es única. Ha sido diseñada a medida para el cliente y sitúa el palacio en la vanguardia de la tecnología de vídeo para presentaciones. Pero no solo eso, también se han renovado los sistemas de cámaras, los sistemas de realización, se han instalado pantallas LED de gran formato, procesadores de vídeo y una serie de equipos que facilitan la operación diaria y que permiten dotar de recursos flexibles tan útiles para eventos donde cada minuto cuenta y donde la tecnología debe ser compañera y nunca debe ser un limitante. Quizá lo más innovador de la propuesta consiste en entender el edificio en su conjunto y no como una serie de espacios independientes. Para ello, en el corazón de la instalación hemos implementado un sistema de control avanzado que integra una red NDI. Esta tecnología lo que permite es que cada espacio se convierta en un espacio multifuncional perfectamente monitorado. Y todas estas soluciones permiten situar al palacio no solo como un líder tecnológico, sino también darle la capacidad de adaptarse a las demandas más exigentes del mercado global. El Palacio de Congresos de Valencia, en este 2024, ha impulsado un proyecto de innovación y digitalización avanzada. Y esto ha sido gracias a los fondos de la Unión Europea, los fondos Next Generation, que nos han permitido optimizar los equipamientos audiovisuales y la comunicación en el edificio. ¿Con esto qué conseguimos? 2 cosas principales: mejorar la experiencia del cliente y mejorar el posicionamiento a nivel internacional del Palacio de Congresos.